una revolución. Está aquí en las lonas. Se dice, no se trata de nosotros, se trata de los demás. De que por el bien de todos, primero los pobres. Estamos viviendo una revolución pacífica en nuestro país. Dice, para todos, todo. Para nosotros, nada. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos una vez más en el podcast del morenismo michoacano. Nosotros no somos así y hoy nos acompaña una gran amiga, querida compañera, Azucena Marín. Azu, ¿quién es Azucena Marín? ¿Dónde estudió? Cuéntanos tu vida de estudiante. Eras es activista estudiantil, ¿no? Te voy a platicar. Cuando yo empiezo a estudiar en la preparatoria, estuve aquí en la Prepa 2, San José, la Pascual Ortiz Rubio, y estaba un movimiento estudiantil muy fuerte y un movimiento de profesores. Había huelga, había paros, tardamos casi 3 meses en entrar a clases, y a mí no se me hacía justo. A mí no se me hacía justo que perdiéramos clases, porque pues yo venía de una casa, de un hogar, donde mi mamá, mi papá siempre platicaban el esfuerzo que ellos habían hecho por ir a la escuela. Y yo, que tenía esa oportunidad de ir a la escuela, a mí me daba mucho coraje que mis maestros no estuvieran. Entonces me empiezo a confrontar ahí con varios maestros, a reclamarles que no nos dieran clases, y pues no me fue bien en la prepa. Con las calificaciones, no me fue bien. No te fue bien en la prepa. Y luego me decían, ¿tú eres hija de Marín? Sí. Pues la cara no te lo quita, te va a poner 6. ¿Y por qué vas a poner 6? Bueno, entonces tienes 5. O sea, vivíamos en esa época donde todavía pesaba mucho. Morelia era muy pequeño, siempre hemos dicho que Morelia es un rancho, ¿no? Pero en ese tiempo todo el mundo se conocía y muy inquieta. Yo era muy inquieta. Y bueno, luego, pues la Universidad Michoacana ha sido semillero de varios servidores públicos a través de su historia moderna, porque es también cuna de héroes, ¿no? Ahí fue rector perenne el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla. Morelos pasó por esas aulas. Melchor Ocampo no, pero sí está su corazón en el Colegio San Nicolás. Pero deja su semilla de idealismo, Melchor Ocampo. Y su corazón, y fue cerrada varias veces por su aspecto crítico. Entonces la abren después del imperialismo de Maximiliano. Con la guerra con los conservadores, perdón, porque ya Maximiliano llega después, pero esa guerra civil que había entre conservadores y liberales la cierra en un momento el Colegio de San Nicolás. Y bueno, pero más aparte, viene de carrera, tu papá fue un gran personaje dentro de la política michoacana, ¿no? Y dentro de la función pública. Fíjate que, por eso te decía que tengo la fortuna de crecer en un hogar donde el humanismo se practicaba de la puerta hacia adentro. Mi mamá no la dejan estudiar en su casa. Le cuesta mucho trabajo terminar su educación primaria. Porque era mujer. Exacto. Entonces, que era el machismo, ¿no? Lo que se acostumbraba. Ella, para poderse ir a estudiar, tenía que dejar eran 11 hermanos. Tenía que dejarle a todos los hermanos las tortillas. Se tenía que dejar su alterón de tortillas. Ella se levantaba a las 4 de la mañana a moler el maíz en Iztamal y dejar hechas las tortillas. Híjole, se iba a clases, en ese tiempo era mixto, salía corriendo, llegaba había años que iba a la escuela, había años que no iba a la escuela, pero ella decía que ella tenía la virtud o la fortuna de tener la primaria ahí en su comunidad, en Jeráguaro. A mi papá le toca caminar de Heriberto Jara a Ucareo, quedarse a vivir en una casa ajena y después terminar su preparación
de secundaria en Marabatío. En Marabatío lo excomulga el padre. ¿Por qué lo excomulgó? Porque les dice que no paguen el diezmo. Les dice, no paguen el diezmo porque los niños no tienen que comer, los niños no traen zapatos, los niños necesitan ir a la escuela, y el padre se enoja y lo excomulga. Entonces uno va creciendo con esa idea de que a mí me levantaba mi mamá, me dejaba peinada para que yo me fuera a la primaria y ella se iba a estudiar la carrera de Derecho. Muy bien, ya casada, ya con hijos, mi mamá termina su secundaria, su preparatoria, su licenciatura. Entonces te vas dando cuenta cómo nuestra vida era diferente a mis primos, que mis tíos a lo mejor tenían más dinero, más recursos económicos, pero cómo la educación te cambiaba. Claro. Entonces te conviertes en una persona que valora la educación por las puertas que te abre. ¿Sí? O sea, realmente crees que la educación puede cambiar conciencias, que la educación puede cambiar formas de vida, pero sobre todo ves, por eso te digo que la formación es de puertas cerradas hacia adentro, ves como en mi casa, mi papá lavaba trastes, barría, calentaba una tortilla, llegaba y el primero que llegaba se ponía a cocinar, fueras hombre, fueras mujer, porque todos comíamos. Claro. Había que abatir el disfuncionalismo que tenías de que, ay, pues eres hombre hasta que te calienten, ay, eres hombre, espérate que te preparen. No, claro. El analfabetismo doméstico se tenía que erradicar. Entonces empezamos a asumir roles de que tú lavas, tú planchas, tú en la casa éramos empresarios, éramos comerciantes, mis abuelos eran arrieros. Mi abuela era arriera, o sea, mi abuela se iba con mi abuelo a surtir, a vender, mi abuela paterna y mi abuela materna toda su vida tuvo su puesto, todas, o sea, eran mujeres autosuficientes en una época donde no podías decidir qué hacías con tu dinero, ellas generaban dinero, ellas generaban movilidad, entonces vas creciendo con la idea de que pues puede ser lo que tú quieras hacer. Claro, y si era en esos tiempos, estábamos platicando la otra vez, con varias compañeras. Una de ellas, Mireya Aguilar, que es la secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Esa polémica que hay, ¿no? De que biológicamente somos diferentes. Sí, pero ¿en qué aspectos? Y ellas hablaban junto con otra compañera que la ayuda, Dalia, y ellos hablaban de una cultura machista y empezamos a recordar esto precisamente de cómo sí es cierto, en aquel tiempo no muy lejanos y que aparte todavía se vive en algunas comunidades. La hermana tenía que atender a los hermanos. Sí. Y no estaba para estudiar. Y si querían ellas estudiar, no, pues ya te vas de piruja. Pues iba a decir más bien de servidora doméstica. De doméstica, pues de sirvienta a una casa elegante o esperarte a casarte, ¿no? Para que te mantenga el marido. Pero mira, las chicas, las jovencitas que salían de la comunidad y que se venían a una casa del estudiante a vivir, ya en la comunidad ya no las querían porque estaban prostituyéndose, o sea, ya no respetaban. Según ellos. Según las comunidades, según las... Pues esa cultura machista, ¿no? Sí, entonces, híjole, yo crezco con esa doble visión, que nunca fue doble moral, pero sí me percato de todas las oportunidades que me daba vivir en un hogar donde se respetaban las actividades que realizábamos cada quien como miembros de esa familia y no por género, ¿sí? O sea, no por género. A mí me tocó una época donde la homosexualidad, el no poder tener hijos, el decidir no casarte, claro, eran lastres que te pesaban muchísimo. Después de los 20 años ya se te iba el tren. No, deja de eso. Yo me acuerdo que tenía 16 años y me tocó ir a Resumidero,
a Los Ajos, a Tremendo, y llegaba yo y me decía la gente, pobrecita muchachita, ya está quedada. Y porque ahí se casaban en ese tiempo de 13, de 14 años, que nos corrieran a pedradas de algunas comunidades porque llegabas y les platicaba que había control natal, que había formas de prevenir enfermedades y que te decían, ya vienes a pervertirlas, y te correteaban. Y cuando lo único que querías hablarles era de que podrían tener la oportunidad de estudiar, de planear su boda, de terminar una instrucción de primaria, de secundaria, porque, híjole, yo sí decía, es lo único que podemos darle a la gente, educación. Claro. Y también esta mentalidad, esta cultura que va cambiando poco a poco, con movimientos de auténticamente feministas, ¿no? Donde Fíjate sí tiene que cambiar. Y hace mucho recuerdo que Morena ya practicaba la paridad antes de que estuviera en la ley electoral, o que lo contemplara. Sí, la que fuera ley obligatorio, electoral. porque Sí. ahorita ya es obligatorio. Sí, claro, que lo contemplara, que fuera por ley. Y lo hacíamos ya, mitad de municipios, mitad de diputaciones federales, diputaciones locales, y en muchas comunidades decían que no estaba, Que no querían. O muchos municipios, no, es que no, aquí no gana una mujer. Y Eso si- decían, aquí no Aquí gana no una va a mujer. ganar una mujer. Y si quieres que sea una mujer, que sea mi esposa, que sea mi hija, o que sea, híjole, tú decías, bueno, fíjate que uno de mis primeros juicios, quien lo quiera buscar en línea, fue precisamente para que se me respetara. Yo iba en el 11, en el 12, en la lista de plurinominales para diputados locales de suplente. ¿En qué año, Azul? En el 94, creo 96. Muy joven. Sí, iba yo de suplente de la maestra Delfina. Y me dicen, te vamos a recorrer un número. 98, creo. Ahorita checamos. Uh-huh. Y me dicen, te vamos a recorrer, y nos cambian un número. Nos avientan más. O sea, no íbamos a llegar. Tú sabes que ahí, después de cierto número, pues ya no te toca. Sí, sí. Bueno. Y luego en la época del Priato, ¿no? Que Sí, pues ya, o sea, y me decía, y yo entonces presento mi juicio y lo gano, y quien estaba de presidente en ese tiempo del partido donde me decía, le voy a decir a tu papá que te aplaque. Aquí en Michoacán. Aquí en Michoacán. Le voy a decir a No tu me papá. digas quién es el Ajá, presidente. ya te sabes. El profe Raúl Morozco era el presidente del del PRD. PRD, y le voy a decir a tu papá y a ver, Marín, mi papá era el secretario general del partido, algo así. A ver, Marín, aplaca esa chamaca. Pues aplácala tú, porque yo fui yo fui quien le enseñó a no dejarse. Ahora, ¿cómo la aplaco? Y gané mi juicio y me recorrieron a donde me tocaba y no quedé, pero yo muy feliz con mi sentencia resolutoria a favor para que me recorrieran donde me tocaba. ¿Por qué? Porque era una cuestión de principios. A ver, Marín, aplaca a esa muchachita. Pues a ver, aplácala tú, porque pues si yo le enseñé a hacer así, ¿cómo la voy a aplacar? Déjame decirte que a mí no me dejaban ir a la disco, Uh-huh. pero sí me mandaban a Tumbiscatío, a Lilla, a Ciudad Hidalgo, a Zitácuaro, pero no iba a la disco porque era muy peligroso. Nunca entendí si era peligroso para mí o para los que estaban en la disco, pero bueno. Pero era peligroso. Pero era peligroso. Entonces, son cosas que te forman, que traes. Cuando tengo la fortuna de ser madre, porque soy madre de 2 maravillosos adolescentes, que por ahí luego me acompañan con su cara de... pero son mi orgullo. Cuando tengo esa fortuna, yo tengo una depresión posparto. Y yo creo que hay que visibilizar los problemas que tenemos como mujeres. Tuve una depresión posparto muy fuerte. Entonces yo dejo mi cédula profesional y dejo mis aspiraciones políticas aquí en Morelia en el 2012. Uh-huh. Mi hijo nace en el 2009. Mi hijo nace en el 2009 Uh-huh. y yo traía una depresión posparto tan fuerte que tenía que ver ya con química cerebral y orgánica. Entonces yo dije, yo ya no voy a litigar, yo ya no voy a trabajar, voy a cuidar a mis hijos. Estuve a punto de morirme, tuve un embarazo complicado. Y cuando llego a Guadalajara, porque me voy a vivir a Zapopan,
y que empiezo a ver y dije, es que México no ha cambiado lo suficiente. O sea, no es este el México que yo quiero para mis hijos. O sea, sí abrimos brechas, sí tenemos muchas cosas en Michoacán que yo no veía en Zapopan, por ejemplo, en Jalisco. Y dije, no, o sea, tuve la fortuna de recorrer casi toda la República. Ujú. Y dije, no podemos. Entonces me regreso en el 2012 a Michoacán. En el 2015 participamos, ya apoyando a los compañeros que iban, pero de una trinchera completamente diferente, de haber tenido coordinaciones, de haber tenido responsabilidades muy grandes. El movimiento nos da la oportunidad de ir a platicar con los vecinos, que yo no lo había podido hacer, Julio, de verdad, porque me mandaban aquí, me mandaban allá, me mandaban a otras partes. Entonces, cuando empiezo a platicar con mis vecinos, con mis vecinas, del orgulloso barrio de Santiaguito, y me doy cuenta que queríamos lo mismo. Escuelas para los hijos, servicios, oportunidades de crecimiento, oportunidades de recreación. A mí no se me olvida la vez que la presidenta dijo, no podemos privatizar el esparcimiento de la gente. La única opción de un esparcimiento de las personas en una ciudad no debe de ser un centro comercial. Áreas verdes, áreas deportivas, y tiene toda la razón. O sea, en el norte de la ciudad en ese tiempo no teníamos nada. No teníamos parquecitos, no teníamos nada. ¿Sí? O sea, si vivías en un Infonavit de Prados Verdes, de Loma Bonita, no tenías dónde. No había áreas verdes. Claro. Morelia y muchas de sus colonias tradicionales, ya de antaño, no tienen esas áreas verdes. Tenían, pero se fueron. Por ejemplo, en la Félix Ireta ya hay un Soriana. Se absorben. Y ya hay un Soriana, que ahí le vamos a sacar patrocinio por nombrarlos. ¿Cómo se llama? Junkers, este famoso antro que está ahorita de moda en los de 40. En los viejos rucos. En los chavorrucos. Sí, cierto. Es correcto, no hay. Te vas a Santiaguito, te vas a lo más de algo más o menos. Te vas a la Félix Ireta, la colonia Ventura Puente. No tiene ninguna la colonia Ventura Puente, ni un área verde. Y es la más grande después del centro. Lomas del Tecnológico, Santiaguito, Loma Bonita, Prados Verdes. No, o sea, no hay un área de esparcimiento. Yo me acuerdo que yo me llevaba a mis hijos a la industrial, a los juegos del centro, a los juegos del viejito, porque es un viejito el que tienen dibujado ahí afuera. Así es. Y decían mis hijos, llévanos a los viejitos ahí. Ajá, llévanos a los juegos del viejito. Ajá, llévanos a los juegos del viejito. Entonces, vas dándote cuenta de unas necesidades que a lo mejor desde esa vorágine que traíamos de que salías a los municipios, salías no te dabas cuenta. Entonces te das cuenta de que necesitamos, más que ser de izquierda, ser humanistas. Ser humanistas. Entonces tú empiezas rebelde en la prepa. Pues yo empiezo rebelde desde la secundaria. A mí me acuerdo que el subsecretario. ¿En cuál secundaria estuviste? En la 4. En la 4 federal. En la 4 federal. También ahí estuvo Osvaldo. También. Es de son de la generación. Es más chico Osvaldo. Es más chico. Todos son más chicos que yo. Aunque pues me vea yo más conservada. De veras, no. Todos son más chicos. Yo pensé que eras de la generación de Alfredo. No, es más chico. Sí, pues es más chico. Porque Osvaldo es más grande que Alfredo. Somos contemporáneos, pero son más chicos todos. Son más chicos. ¿Con él ibas ahí en la Federal 4? Él iba en primero y yo ya iba en tercero. Luego entras a la 2, pero empezaste, te llama la atención, eras rebelde, bueno. Yo desde que estaba en la primaria yo decía que yo quería ser presidenta de la República. Muy bien. Y me preguntaban. ¿En cuál primaria estuviste? Ahí en Santiaguito. Ahí en Santiaguito. Sí, ¿cuál es? En la Gregorio Torres Quintero, que ahorita es una de las más cotizadas, pero sí, claro. Ahí no había, cuando yo iba, no había pavimento. Mis compañeros, muchos eran hijos de ejidatario, más grandes que yo, porque yo entré de 5 años. Claro. Y había niños que ya iban a la primaria hasta los 7. Y es que para las nuevas generaciones, pues,
Morelia empezó a crecer mucho del 85 después del hacia terremoto. adelante. Sí. Pero yo vi un crecimiento ya desproporcionadísimo a partir del 94 en adelante, por ahí los 2000, todo eso empezó a crecer mucho con que ese es otro tema también interesante, con los asentamientos inmobiliarios en el tiempo de Fox. Sí, cuando hacer fraccionamientos a pie a pa. Los multifamiliares, sí, que te vendían a precio de oro una ilusión de tu casita. Y que ya no eran construidos por Infonavit. No. Eran construidos por particulares donde te cobraban un ojo de la cara y te dejaban el otro para que siguieras pagando la casa. Y lejos. Ya luego se fue creando infraestructura, se sigue creando infraestructura. Pues todavía estamos solucionando esos temas. Lo de Villas del Pedregal, ¿no? Sí, pues se está generando ahorita en esta administración infraestructura para solventar esa falta de movilidad que teníamos en Morelia, porque pues ahorita el Pípila, Tres Puentes, Camelinas, todo se nos complica. Ya no hay una hora pico en Morelia. Todo el día es hora pico. ¿Y si llueve? No, olvídate. Pero si inundados cuando... ¿Y si hay un pequeño accidente? No, mira, un accidente... O un incidente, alguien que se le quede el carro simplemente. Mira, el viernes me tenía que trasladar yo del Monumento a la Chapultepec. Agarras el río y llegas rapidísimo. Uh-huh. Pues a ver, agarra el río. Entre las obras, entre la lluvia, entre que hubo un accidente, sí. Te avientas 2 horas en un tramo que es de 25 minutos, ¿no? Así, con tráfico, 25 minutos. Entonces, afortunadamente se están haciendo obras, afortunadamente vamos a ver una movilidad diferente. ¿Sí? Uh-huh. Vamos a tener la opción de movilizarnos diferente, porque es la única forma que tenemos de generar movilidades diferentes. A ver, Julio, ¿sabes que Morelia sigue siendo ejidal? Sí, que tenemos el ejido de Santiaguito, que tenemos el ejido de la Soledad, San Juanito Itzícuaro todavía. El de San Juanito Itzícuaro, el de la Quemada, el de Quinceo. Que ya varios están fraccionados. Pero siguen siendo ejidos. Pero siguen siendo ejidos porque no están regularizados. A ver, a mí me encanta ir a Santiaguito, o sea, podré yo salir de Santiaguito, pero Santiaguito pero Santiaguito no sale de mí. Las tortillas recién hechas, el atole, el amor por la tierra. Claro. El respeto a la naturaleza, el respeto al comer bien sin contaminar. Claro. Sí, mis vecinas ahí en Santiaguito siguen haciendo sus enchiladas, sus pambazos, sus corundas, el pozole. En la noche ahí pasas y los taquitos de cabeza, o sea, son barrios tan bonitos. Así es. Fue una infancia tan bonita que yo la verdad quisiera que las juventudes, que la niñez pudiera recobrar esa etapa de formativa, de que te salías a jugar a la calle sin miedo. Y las temporadas de los trompos, de los yoyos. Las piñatas, el yoyo, las posadas, las canicas. Yo sí sé jugar canicas, sé jugar trompos, sé jugar, ¿te acuerdas del beli? Que jugábamos beli. Entonces, cuando me preguntan ¿quién soy yo? Yo soy una niña que vivió en una colonia de barrio, en ¿Tú sí eres barrio? Yo soy barrio. Porque luego hay unos fresitas que andan ahí diciendo que son barrio, ¿eh? A ver, yo soy barrio, soy todoterreno, soy bien valiente. Claro, de Santiaguito, claro. Que los toritos de petate, los tradicionales toritos. No, y los pleitos que nos aventábamos con las otras colonias. Pero te voy a decir una cosa, soy bien valiente. Hay algo que no me gusta y es la corrupción. Porque yo he visto el daño que hace la corrupción en una familia por falta de medicamentos. He visto el daño que hace la corrupción por una obra mal ejecutada, por una obra mal hecha. He visto el daño que hace la corrupción cuando no cuida los datos personales, cuando no hace una protección de las bases de datos que tenemos, que se venden esas bases de datos a empresas telefónicas, a empresas que luego las transmiten a otros sectores y que te empiezan a extorsionar, que te empiezan a menguar la seguridad que tienes en el Estado. Claro. También eso es corrupción. Que se dio mucho en la época del Calderonato. Hace unos diste un resumen muy general de tu vida y de tu vida en el barrio, en las escuelas que estudiaste y en
y aunado a eso lo relacionas muy bien, yo siempre dije que yo era un rebelde sin causa, y hasta que entré al colegio de San Nicolás. Tú no, tú ya traías causa desde la primaria, porque querías Pero ser no me has presidenta. preguntado por qué quería yo ser presidenta. Porque, a lo que iba. ¿Por qué querías ser presidenta? Porque yo veía que a veces a mis maestros no les pagaban, Julio. Sí, tocó la época donde empezaron A tomar. A tomar y que no había clases ciertos días porque estaban peleando. Se estaba apenas formando la coordinadora, sí. O corrígeme si no estoy en lo... Entonces yo quería que a mis maestros les pagaran, porque de verdad a mí se me hacían tan bonitas mis maestras de primaria, mis maestras de secundaria. A mí me tocó esa época donde los maestros, las maestras tenían un misticismo, que llegaban con su ropa impecable, no era ropa de lujo, pero llegaban con su ropa impecable. Yo me acuerdo que tenía una maestra que siempre, hiciera el frío que hiciera, estuviéramos como estuviéramos, ella iba con su blusita de manta, su pantaloncito de vestir, sus zapatos, y llegaba a darnos clases, ¿sí? O sea, el color de la blusa cambiaba, pero esa dignidad, y que no les pagaran, esa dignidad de ser maestro, de transmitirlo. Y es que... Y entonces, cuando yo empiezo a ver, digo, no, a ver, yo no quiero que haya niños sin clases, y no quiero que haya maestros sin sueldo. Te tocó ser de niña, ya más grandecita que en la primaria, en los últimos años, el neoliberalismo, empezando. La mentada gorda en tobogán que le decían a la inflación. Exacto. Yo me acuerdo... Que bueno, los problemas económicos fuertes vienen después de Echeverría, luego con López Portillo. A mí me toca el periodo de López Portillo y Miguel de la Madrid. Y Miguel de la Madrid. Me toca hacer conciencia. O sea, en ese cambio de administración, me toca hacer conciencia de que los zapatos con los que yo empezaba el ciclo escolar eran con los zapatos que yo terminaba el ciclo escolar. Y me tocó ver a mis compañeros que ya los deditos le apretaban. Sí, porque y llegaban a su casa y aventaban los zapatos. Y yo les decía, ay, don José, cómprele zapatos a mi amiga. Y me decían, sí, eso, sí. Pues ¿cómo le iban a comprar zapatos? Eran 3 o 4 chiquillos. Y o compraban zapatos o comían. Claro. Entonces compraban el uniforme, los zapatos, y luego se los pasaban, los que estaban así todavía, que aguantaban, se los pasaban al más chico al siguiente ciclo escolar. Entonces ahí es cuando yo empiezo a ver que las cosas no estaban bien. Entonces yo ¿qué quería? Que los niños fueran a la escuela. Mira, ahora que se repartieron zapatos y tenis, de verdad yo lloré. De verdad yo lloré porque es darles la oportunidad de ir a clases con dignidad. ¿Sí? O sea, les regresa la dignidad. ¿Tú te imaginas? A ver, imaginémonos, acordémonos de lo que se siente ser adolescente. Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Y que tengas la oportunidad de ir con zapatos dignos. Sí. Sí, de por sí es la mera edad. No, a mi hijo le da pena que yo me le pare por un lado. Sí. Porque estoy vieja. Mamá, es que estás bien grande. O sea, yo lo sé. Sí, le da pena que su mamá esté más grande que la mamá promedio. Por eso quería ser yo presidenta. Pero pues si no es eso, te da pena otra cosa también. Ah, no, a unos les da pena que su mamá, tenga el pelo negro, que su mamá sea, o sea, todo te da pena. Te da pena hasta respirar. Pobres, o sea, entonces que no lleves zapatos, claro, que no tengas tu mochila. No, y es donde quieres, pues lleva los zapatos escolares, pero ya luego quieres que en tardeadas, pues que ya traes tus tenis o ya traes tus zapatitos de otro, no del color escolar. Y que no te aprieten los dedos, Julio, que no te aprieten los dedos. Que no llegues con hambre porque mucho se comer. Sufrió sin desayunar, sin comer, y fue una etapa muy difícil. Fui a la junta. Ahí nace la conciencia. Fui a la junta. Fui a la junta. Mis hijos están en la secundaria donde yo estudié. Ah, muy bien, a Federal 4. Qué bueno. A Federal 4. Eres congruente, Azul. Muy congruente, fíjate. Eso no es para meterse uno, pero... Se respeta, pero... Pero eres congruente porque eres la primera que escucho, la primera servidora pública, porque y ahorita vamos a platicar de ello, fue
contralora en este gobierno, participó para ser magistrada, que también ahí vamos a platicar de ello. Pero es de los seres públicos que yo conozco y servidores públicos, que unos eran muy rojillos o rojillas, y que, bueno, decidieron una opción diferente. Privada, porque en la época del neoliberalismo a la educación la veían como un negocio y golpearon mucho a la educación pública y a la educación privada la empezaron a vandalizar. A elevar la privada. Sí, la pública la vandalizaron. Y la privada la empezaron a elevar mucho. Yo me acuerdo de un presidente de la República que decía, me sale más barato pagar una beca para un alumno en una escuela particular que mejorar la escuela pública. No me digas que fue el borrachín de Calderón. Me imagino. Ha de haber andado tomado. Si fue después de las 5 de la tarde ya andaba tomado. Pero él es el que empieza a dar becas a los hijos de los trabajadores de Pemex, de la Sedena, de la Marina, para que se desvirtúe la escuela pública. Era parte de desasociarla, pero muchos que somos de izquierda, o muchos servidores públicos que tenemos el corazón en el lado correcto del cuerpo. Y que aparte durante su juventud, durante toda esta formación, eran muy apegados a esa cuestión de defender la educación, porque nosotros siempre estuvimos en esas causas nobles del pueblo. Sí, muchos, no importa, aquí sí no importa la generación, pero muchos empezamos a hacer esa parte. La gran mayoría que estamos en este movimiento era una de las causas que defendíamos, y por mutuo principio lo ponen en privado. Digo, eso no hay que meterse mucho, pero felicidades por esa congruencia. Pero es que aparte, si yo quería tener la medición del control de la educación en Michoacán, si yo quería saber qué estaba funcionando y qué no estaba funcionando como contralora, no podía no podía yo sustraer a mis hijos de la realidad y yo estar peleando en una trinchera que desconocía, en una trinchera que me era ajena, porque lo mejor que puedes hacer por alguien, lo mejor que puedes hacer en una institución es cambiarla desde adentro. Y sabías las causas, y sabías que está viniendo una transformación. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta qué nos duele como sociedad a nivel educativo, qué nos duele. Además, con las secretarías de educación, creo que hemos hecho una gran alianza. En su momento hicimos una gran alianza. Me escucharon por esa experiencia que te da estar adentro me escucharon, hicimos mucha sinergia con padres de familia, porque aparte yo desde que mis hijos entraron al kinder, yo estuve en la mesa de padres de familia. Directiva de padres de familia. Sí, ¿por qué? Porque las cosas se cambian desde adentro. Claro. No las puedes cambiar por encimita, o no las puedes cambiar de ladito, o no las puedes cambiar desde atrasito. Y es que si hay algo de fondo, el neoliberalismo, el conservadurismo, que es lo mismo, ven todo, pero vamos a hablar específicamente de educación como un negocio. Y yo creo que la educación no es un negocio. No, es que es lo que te estoy diciendo. No, pero aparte, es una herramienta que te va a cambiar la vida, que te va a dar las herramientas, que te va a dar las armas, que te va a dar el con qué. No solamente ideológicamente, sino va a ser tu motor, va a ser tu impulso y va a ser tu herramienta. El humanismo que ahora entonces es así. Es una gran, gran diferencia que no todos los que estamos en el servicio público o en la política. Es que hay que ser valientes. Lo comprendemos. No, es que, mira, Bueno, sí es cierto, es falta de valentía y de congruencia, ¿no? Porque sí hay que ser valientes, hay que ser muy valientes, porque a mí me tocó ver cosas fuertes en las escuelas de mis hijos, y aún así mis hijos siguieron yendo a esa escuela a cambiar lo que podíamos cambiar, con valentía, con orgullo, con mucha disciplina. A veces da trabajo que los hijos se quieran levantar temprano, y es la ventaja de una pública, que no importa de quién seas hijo, el reglamento es el reglamento. Sí, acá pagas y puedes influir. Ajá, no, acá el reglamento. Y una pública te forja el carácter, porque
Van Mira, de todas. Mi marido es egresado de una universidad privada, Ujú, su carrera de licenciatura. Él Ujú. obtuvo una beca y le pagaron. ujú. Es un excelente profesionista, es un excelente abogado, tiene unas excelentes calificaciones, pero no me ha ganado un amparo. Fíjate eso que ahorita me hiciste recordar algo. Yo estudié administración en la Ujú. Universidad Michoacana. De estudiante era regularcito, muy grillo, eso sí. Fui parte del consejo estudiantil. Y cuando Fausto Vallejo fue presidente municipal de tantas veces que fue, porque este municipio durante 40 años lo ha estado gobernando El PRI. el PRI y el PAN. Se van ahí Y luego cambiando. Fausto, pues, ¿cuántas veces fue? ¿3? Luego Fausto fue, ¿4? pero esa fue, creo que fue la primera, fue cuando Lázaro Cárdenas Batel era gobernador, que ganó la de gobernador. Ajá, que Fausto 2001. Vallejo fue presidente Ajá, municipal. y fue como en el 2002, 2003, no recuerdo. Entonces hicieron un encuentro de jóvenes. El que está ahorita no sé si está en el PT ahorita, estaba en el PESIC, Eliasín. Eliasín. Era su secretario de jóvenes Ajá, del municipio. Del municipio. Y nos invitan de formación académica, política, pues fuimos. Digo, no era el gran excelente, pero más que nada iban como más enfocados a la política, a resolver ciertos problemas. Y les dimos hasta los del TEC de Monterrey a rastriza, ¿no? Que luego se acabó en un gran evento ahí en el Palacio del Arte con Finalmente. Diego Schwenning y todo Ajá, eso. ajá, sí, ¿no? sí me acuerdo, sí me acuerdo. Donde finalmente pues demostramos. Pero más que nada es en la resolución de problemas, en las peleas te hacen actuar muy mecánicamente. Me dice mi marido, ¿por qué reaccionas y accionas y resuelves tan rápido? Dice, yo apenas me estoy sacando de mi zona de confort, apenas estoy reaccionando, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y si tú ya traes la solución, le digo, porque en la universidad te peleabas hasta por la butaca. En la facultad, en la prepa. En la prepa y a mí me tocó todavía en la facultad cuando nada más éramos 11 secciones, entonces éramos 100 y tantos alumnos. Para empezar no había lugar para 100 y tantos. Y cuando te tocaba con una maestra que los había reprobado a todos, pues éramos 120, 130 en un salón. Claro, entonces, porque repetían. Ajá, entonces era llegar a pelearte por la butaca. Y uno con la altura que siempre ha tenido, pues apenas ibas viendo por dónde estaban los lugares disponibles, ya te los habían ganado, Tienes ¿no? que resolver eso. Te enseñan ellos dicen, y creo que tienen razón, que la etapa de la secundaria y la primaria es formativa. En la prepa, yo me acuerdo tener un maestro de matemáticas, llegaba y, ¿se acuerdan de esto? Sí, álgebra. Ahora vamos a ver álgebra. Pasaba, ¿no? Para afuera. Ya te tenías que poner a investigar. ¿Por qué no me salió? O preguntar, sí, o porque resolver. aparte decía un maestro, tienes que despertar la lógica. Sí. Y nos ponía el ejercicio, llegaba y nos ponían el ejercicio en el pizarrón y tú le tenías que decir, mire, lo ordenó en descendente. Uh-huh. O sea, primero va la X1, luego va el X2. Pero tenía que resolver uno. Pero uno tenía que pensar qué era lo que... Sí. Ok. Y ya cuando te veía así, pasamos a trigonometría analítica y pues le sufría uno. De ver así, buscaba uno la forma de... Y luego los que nos íbamos a derecho pasar. porque te decían que no veías matemáticas. Exacto. Y te decían en la prepa, a ver la hipérbola, y tú decías, ¿y eso para qué me va a servir? No, va a servir para que sepas la trayectoria de la bala, la trayectoria de... Son 4 semestres de matemáticas. Sí, entonces tú decías, híjole, ¿y eso con qué se come? Yo de verdad no quería estudiar matemáticas. O sea, yo decía, no, matemáticas no, por favor, matemáticas no. Había compañeros que también les costaba mucho leer. Y bueno, tenemos un maestro de historia extraordinario, Florencio Herrero León, que tiene sus tomos de libros. Ahí yo me di cuenta que Miguel Hidalgo fue excomulgado por el arzobispo de también Michoacán, Morelos. Manuel Abad y Queipo, sí, los maldijo en todo su ser, hasta en sus hijos, generaciones, Sí. Y pero había compañeros que no les gustaba leer, y era leer, porque eran... ¿Te acuerdas de aquellos tomos de México a través de los siglos, unos verdes grandotes? Sí. Nosotros teníamos esos libros en la casa. Sí. No sé si ahorita todavía en la casa paterna los tenga mi hermana, pero era maravilloso. O sea, a mí me encantaba, me sigue encantando
leer. O sea, perderte en la lectura y trasladarte a 500 años, 1000 años, a una... Claro. O sea, siempre ha sido maravilloso leer. Me declaro fanática de la lectura. Pero había unos que, en nuestra generación, muchos que no leían. No. Ya a las nuevas generaciones les gusta leer más. Pero había quienes, aparte que no les gustaba leer, no entendían. ¿Sí? O sea, leían y no entendían lo que estaba leyendo. Nosotros hacíamos círculos de lectura en la prepa. Uh-huh. ¿Sí? Y yo, o sea, tratábamos de transmitirles esa pasión por los libros, porque de verdad, Julio, cuando tienes hambre, tu química cerebral es diferente. O sea, si tu cabecita está pensando en qué vas a comer, no se va a concentrar en un libro. Por eso es la importancia de regresarles a los jóvenes las herramientas para que acudan a la escuela. Y la importancia de los programas sociales que va enfocado en eso, más con la presidenta ahorita, y la importancia de que hayan salido 13 millones de mexicanos de la pobreza. La beca Rita Cetina. Así es. Es maravilloso. Mira, yo lo veo en los compañeros de mis hijos. ¿Sí? Claro. Yo lo veo. Hay gente que le ayuda a esa beca. Esas caritas que antes iban hasta grises, tristes, esas caritas que iban angustiadas porque no tenían su uniforme completo. Uh-huh. Este regreso al ciclo escolar ya no las vi. Claro. Sí, de muchas familias. Y yo también ahí quiero honrar el trabajo que hacen los padres de respetar ese ingreso para la educación de sus hijos. ¿Sí? Porque ahí es una doble responsabilidad. La responsabilidad de quien está dando la beca y la responsabilidad de quien le está recibiendo, para que realmente se aplique lo que debe de ser, que es la educación. La mayoría del pueblo es noble, es como lo decía el presidente Andrés Manuel, es noble y bueno, lo es la mayoría. Hay sus excepciones, que no es lo que hace la regla, pero las hay, sus excepciones. ¿Cómo conoces a Alfredo Ramírez Bedoya? Yo a Alfredo Ramírez Bedoya lo Platícanos, conozco. porque son amigos, son cercanos, han colaborado, pero más que nada hay una amistad, ¿no? Una muy buena amistad. Yo a Alfredo Ramírez Bedoya lo conozco cuando él ingresa a la Facultad de Derecho. Sí. Se acerca junto con otro compañero al PRD. Yo en ese tiempo colaboraba con quien era el dirigente de los jóvenes. Estaba de presidente del partido, si mal no recuerdo, Antonio Soto era el dirigente estatal. Uh-huh. Y David Garibay era el secretario de los jóvenes. David Garibay, el de Uruapan, el hijo de don Jesús. De don Jesús. Ajá. Sí, cierto, David. Sí. Entonces, llegan y estaban 2 o 3 compañeros, 1 o 2 años más grandes que yo. Uh-huh. Y yo me acuerdo que uno de ellos, su frase era: el que es pobre es un pobre político. Le emulaba a Han González. Ajá. Y ya era la frase, ¿no? Y si no traes con qué, pues nomás vienes a causar lástima. Es que dirigía a Antonio Soto, pues. Un saludo, por cierto, pero bueno. Hace esos comentarios. Entonces, mi papá era dirigente, era parte de la dirigencia, pero tenía él la representación también en los órganos electorales. Uh-huh. Y llegan, se acercan al partido y empiezo a hacer equipo con ellos. Pero aparte, Julio, no éramos muchas las mujeres que estábamos ahí. En ese momento me cambian a mí a una coordinación estatal que había, donde uh-huh. eran 20 zonas. Yo era la única mujer que tenía zona, me tocó Ciudad Hidalgo, iba y venía. Yo me iba a clases a las 7 de la mañana y empezamos con un programa piloto uh-huh. que luego se convertiría en las Brigadas del Sol. Sí. Para ir a tocar casa por casa, que es ahora nuestro toca-toca. Exacto. En Morena. Y, sí. Y yo contrato, por Andrés Manuel, por a unas mujeres de una colonia muy pobre en Ciudad Hidalgo. Unas incluso estaban embarazadas, pero con una pobreza extrema, que también eso les permitió cambiar. Yo me acuerdo que con lo que a mí me pagaban les compré pañales, les compré leche, les compré el Moisés
Y aquí me hice con unas amigas de mi mamá para que les armaran que las chambritas y cosas de esas, porque de verdad yo las veía y yo decía, pobres criaturas, o sea, Ujú. ¿cómo van a salir adelante estas mujeres con sus hijos? Bueno. Y encuentro en Alfredo una persona muy sensible. Él era coordinador, ¿no? De las Brigadas del Sol. No, todavía no se creaban las Brigadas del Sol como tal. Entonces él se va a Zitácuaro. Ujú. Y yo le platico la experiencia que yo había tenido en Ciudad Hidalgo. Y él me dice, yo le voy a apostar a los jóvenes. Y se hace coordinador de las primeras Brigadas del Sol. Antes de que se hicieran a nivel nacional, Sí. ya se hace ahora sí formalmente, porque lo que habíamos manejado antes era como un cale, ¿no? O sea, Ok. sí, o un sea, programa piloto. sí, por porque ni decir. siquiera establecieron, porque luego las Brigadas del Sol sí fue con gente joven, Sí, con sí, sí. uniforme, no, acá íbamos así al a ver qué se podía hacer. Entonces, nos va bien con las Brigadas del Sol, Ujú. empezamos a hacer foros, empezamos a ir a México, empezamos a poner a Michoacán en la plataforma nacional con los jóvenes. Ya luego yo litigaba, me acuerdo que nos íbamos a México con un café que comprábamos ahí en la caseta de Ujú. Tlalpujahua, Ujú. un café y unos panecitos. Y Ujú. con eso nos íbamos. Y con eso regresábamos y si nos iba bien, pues nos comprábamos una hamburguesita, unos de esos tostaditas que venden ahí en el Zócalo. Con más compañeros nos íbamos, venía, y ahí los conozco. Ahí nos empezamos a conocer, me toca conocer sus aspiraciones. Siempre ha sido una persona que lee mucho. Sí, Siempre ha sido una persona que se prepara mucho. Siempre ha sido una persona muy inquieta. Ha sido congruente en gran medida con sus principios. Su situación familiar era pues precaria, ya Ujú. su papá ya no vivía. Ujú. Hacemos equipo con mi papá, Ujú. porque para nuestra generación, Julio, no fue fácil. No. O sea, nosotros... Estaba en formación bueno, estaba queriéndose construir el PRD, ¿no? Sí, pero aparte no nos tomaban en cuenta. O sea, ¿quiénes figuraban? Los que cargaban la maleta. Claro, ¿Sí? O sea, querías aspirar a algo, tenías que ser cargamaletas. claro. ¿Sí? No contaba la idea, no contaba la inquietud, no contaba la preparación. Teníamos nosotros una frase, que éramos perros de hacienda, que nos soltaban cuando había fregadazos y que nos amarraban cuando había fiesta. ¿Sí? O sea, así, éramos el grupo de choque, éramos los que sacábamos la elección, éramos los que sacábamos las representaciones, éramos los que nos mandaban y que vete a traer las actas y que vete para... O sea, éramos todo y nada. ¿Por qué? Porque nos mandaban. ¿Por qué? Porque no nos dejaban sentarnos en la mesa de las decisiones. Muchas veces no pedimos permiso, muchas veces fuimos y nos sentamos y exigimos y opinamos y teníamos buenas ideas. Muy bien. Pero eso éramos. ¿Cuándo entras trabajaste con Lázaro Cárdenas Batel? Sí, ¿En su gobierno? En su gobierno. ¿Qué desempeñaste ahí? Ahí entré a la ventanilla de acceso a la información pública cuando empieza el tema de la transparencia a tener visibilidad. Sí. Pero fíjate que yo me resistía. Yo tenía mi despacho. Yo toda la vida litigué. ¿Qué litigaste? Familiar, familiar, civil, un poquito penal. Yo litigaba, me resisto un poco a entrar, porque aparte mi papá ya estaba en la administración pública. Sí. Y ya era muy congruente él. Sí. O sea, él me decía, ¿cómo vas a entrar tú? Si todavía estoy yo. Si yo estoy. Van a decir que es nepotismo. Exacto. Y siempre te van a etiquetar, no van a ver la capacidad que tienes, tú síguela en tu despacho. Entonces preguntan en el posgrado que querían una persona que supiera procesal y que supiera de la administración pública, que a quién les proponían. Y le proponen a Alma Espinosa, porque en ese tiempo la transparencia se veía desde comunicación social, porque pensaban que era un tema de periodistas. Entonces, me proponen a mí del posgrado, yo estaba haciendo la maestría y estaba haciendo la especialidad para luego hacer la maestría. Me proponen y le dije a mi papá, oye, ya me están proponiendo, déjame participar, no eres tú quien me está proponiendo.
y entro yo a la ventanilla de acceso a la información pública como encargada. Me tocaba todo el trámite, desde recibir la solicitud, notificarla a la autoridad que tenía que emitir la respuesta, procesar la respuesta, entregarla al usuario y conocer de los recursos que se presentaban en contra de esa solicitud de información. Estaba todavía un consejo del CIPEM, que le decían, que era el que conocía los recursos. De ahí me voy a la Secretaría de Desarrollo Rural. ¿En ese mismo gobierno? En ese mismo gobierno, y ahí fui muy feliz. De verdad, yo creo que ha sido de las épocas, porque trabajaba con los productores, trabajaba con mi blusa de manta, con mi pantalón de mezclilla, con mis botas, no me tenía que disfrazar de abogada. Entonces ahí fui muy feliz. Luego me voy al Instituto de Vivienda. ¿También con Lázaro? No, ya con Leonel. ¿Con el doctor Leonel Godoy? Sí, ya me voy con él al Instituto de Vivienda y nace mi hijo Fidel. ¿Qué estuviste ahí en el Instituto de Vivienda, Azu? 2 años. ¿Pero en qué área? En el jurídico. En el jurídico. 2 años, nace tu hijo. Nace mi hijo y me voy a Chichén Itzá a trabajar allá porque ahí estaba el papá de mi hijo. Y me voy a trabajar a Chichén Itzá. Me regreso a Morelia y entro a trabajar al Instituto de Transparencia. ¿Ya siendo autónomo? Ya siendo autónomo. ¿En qué año fue eso? En el 2008. 2008. Ya después, pues vino un gobierno del PRI, ¿no trabajaste ahí? No, me voy a Guadalajara. En el 2009 me voy a Guadalajara con esa crisis de maternidad, que nos habías comentado. Litigo allá. Me acuerdo que le hablo a mi hermano y le digo, oye, ¿no me podrás ayudar a tramitar una reposición de la cédula? Fíjate que traigo acá un tema. Y me dice, hermana, ¿no que ya no ibas a trabajar? Yo me iba a vivir de la quincena de mi marido. No, hermana, ¿no que ya no ibas a trabajar? Le digo, sí, hombre, hice berrinche y dejé botar la cédula, quién sabe dónde. Me dice, yo la tengo. O sea, de verdad ha sido una fortuna tener la familia que somos, que tengo. El respaldo que nos hemos dado como hermanos es maravilloso. No, yo siento que no seríamos lo que somos si no fuéramos los hermanos que somos. Claro. Llega Alfredo Ramírez Bedoya a la gubernatura, Azu. Estaba yo en pandemia, con sobrepeso, con presión alta, con todas las temas de comorbilidad y que veías todos los días a mi novio Gatell ahí, ay, que cuídate y que hace ejercicio y que no sé cuánto, y encerrados. Sí. Entonces dije, a ver, esto fue por lo que peleamos. Sí. Esto fue lo que pedimos, que se nos diera la oportunidad de dar ese brinco generacional. Ya lo había apoyado yo cuando él fue candidato para diputado local. Claro, y lo habías apoyado también cuando él fue dirigente nacional de Morena. Sí. Nos habías ayudado en la conformación del partido. Tocando puertas, haciendo las brigadas en el 2018. Mis también. hijos se acuerdan de que los llevaba yo mojándose. Claro. Les digo, gracias a esa lucha democrática tienen ustedes las defensas que tienen. ¿Tuviste en el 2015? Sí. ¿También apoyando a Alfredo para la presidencia municipal? Sí. ¿Con Morena? Te voy a decir una cosa, no apoyé a Alfredo para la presidencia municipal. Apoyé al movimiento. No, claro, pero él iba de candidato. Él iba de candidato y iba también nuestra candidata a gobernadora, María de la Luz, pero no hago contacto directo con Alfredo porque no me daba el tiempo. Entonces tenía yo a mis hijos. Se tenían que dividir las brigadas. Y tenía yo a mis hijos chiquitos y hicimos un movimiento, porque fue un movimiento de ir a tocar con los vecinos, de ir a reencontrarte con la señora de la panadería, con la señora de la tienda, con el señor del puesto de las verduras, con los vecinos. O sea, para mí eso fue muy orgánico. Muy bien. Ir a buscarnos como personas, como actores reales de nuestra colonia, como padres de familia, fue más que convencer a alguien de formar parte de un partido político, fue convencerlos y convencernos de que podíamos pensar diferente. Que podíamos tener de que era este movimiento, podíamos tener otro gobierno. Pero sobre todo, que tú podías cambiar para cambiar tu entorno. Claro. Sí, yo me acuerdo la última reunión que fui de mujeres
del partido de izquierda donde milité y las veo con ropa de marca. Olía muy bonito el salón donde fue el desayuno, con sus perfumes caros. Ese día sentí, Julio, que algo se me rompió. No te sé decir qué, pero dije, no somos esto. Claro. Entonces, cuando vuelvo a tener la oportunidad de recorrer, sí, no me voy a las reuniones del comité, no me voy a las reuniones del partido como tal o del movimiento como tal, pero me reencuentro con Morelia, porque me había tocado estar fuera, porque yo no había hecho clic con mis vecinos desde que había estado en la primaria, desde que había estado en la secundaria. Sí. Me voy a estudiar la prepa aquí al centro, luego a la universidad. Entonces, reencontrarme con mis compañeras de primaria, de secundaria, muchas de ellas profesionistas, con hijos, con esa problemática. ¿Cómo nos sacamos esa vida del día a día? Donde tienes que ver si la combi te va a llevar o no te va a llevar porque va llena, de las prisas de ser mamá, de ser trabajadora, de ser hija, de apoyar a tus hermanos, de formar esas redes sociales y familiares tan demandantes. ¿Cómo vives ese? Y todavía quieren que formes parte de un movimiento. Todavía quieren que le regales 5 minutos a tu comité. Todavía quieren que vayas a tomarte la foto. Con eso me reencuentro. Muy bien. Y lo logramos y lo conseguimos y formamos nuestros comités. Estamos en ese proceso de renovar nuestros comités, reafiliarnos, de reencontrarnos y de recordar que somos de izquierda porque el corazón late a la izquierda y late fuerte y con mucha salud, y que tenemos que recordar que estamos donde estamos porque realmente queremos hacer las cosas diferentes. Claro. Y porque ¿cómo decimos? ¿No somos qué? Nosotros no somos así. Nosotros no somos así. Y congruente a eso porque te toca ser contralora con Alfredo. Vivimos pues una década pasada muy difícil. Álgida. Con que regresó el PRI, con 3 gobernadores del PRI, uno Fausto Vallejo, otro Jesús Reina, y luego Jara. Fue Jara ya con la intervención desde que estaba Jesús Reina con el virrey Castillo, una complicación de seguridad complicada. Llega Silvano Aureoles y es la debilidad de las instituciones. La debilidad pero Silvano no hizo arrasó. Nada. Y te toca pues ver varios temas, unos de esos, y que ya hay consecuencias. Ya hay consecuencias, o sea, se le debe mucho a la Contraloría Local esas órdenes de aprehensión sobre estos cuarteles, ¿no? Fíjate que fue un trabajo complicado porque pese a las resistencias que había dentro de las haciendas, decía el presidente Andrés Manuel que la resistencia se encontraban en las haciendas públicas. Sí, al interior de la propia administración, al interior de las instituciones que debíamos de velar por el buen manejo de los recursos, encontrabas una resistencia. No había eco, Julio, no había eco. O sea, el 98% de las personas me decían, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr, deja de perder el tiempo, mejor cuida al gobernador, y yo todos los días me levantaba y todos los días revisaba expedientes y yo decía, qué bueno que venimos de un movimiento necio. Y descubrimos varias cosas. A mí me tocó ser... Y tuve grandes aliados. Me tocó ser servidor público cuando estabas ahí, tanto en recursos humanos como en pensiones. Hay ahí una investigación que se hizo en pensiones. Que todavía está... Sí, pero que descubrimos otras cosas. Que todavía está en buen camino. En buen camino, pero que descubrimos otras cosas en el... Porque le escarbabas en un lado y salían. Y salían más cosas. Y que bueno, a pesar de la resistencia, y no nomás del fuego amigo, de ciertos líderes sindicales que son muy perversos, que son parte del neoliberalismo, obviamente. Y despiadados, porque están atentando contra el crecimiento y el desarrollo de sus propios agremiados. Así es. Sí, claro. O sea, yo les digo, cuando un líder
vive diferente a los agremiados, ya no es buen líder. Así es. Se acostumbra mucho aquí en el sindicalismo, en esos sindicalismos charros que le llaman, el cacicazgo, y aquí todavía hay. Azu, tenemos que despedirnos. Gracias. Que este es un vivo ejemplo de por qué nosotros no somos así, en todos los aspectos, Azu, porque Gracias. hasta en la vida personal y de convicción. Azu, tú participaste y con esto cerramos. Para magistrada, ¿dónde? ¿Cuándo asumes? Fíjate ¿Cómo que está el show? me elige el Congreso Uh-huh, y me elige en el mes de julio. uh-huh, Ya estoy en funciones, uh-huh. estoy en el tribunal. Te elige el Congreso Tribunal Anticorrupción. En el Tribunal Anticorrupción. Sí, cierto, no voy a elección, pero como me separo del cargo justo antes de que empezara el proceso, tengo la fortuna de haber recorrido nuevamente mi estado, llevándoles las propuestas de los jueces del bienestar. Así es. Tengo la fortuna de haber apoyado a compañeros valiosos. Es correcto. Tengo la fortuna de conocer. Julio, ¿tú pensabas que ibas a poder conocer a un ministro de la Suprema Corte y comer con él? No, nunca. ¿Tomarte un refresco, un agua con él? No los podías ver ni en audiencias. Tuve la fortuna de comer con 3 de los que actualmente son ministros de la Suprema Corte, de compartir el taco a las prisas, ideales. Tengo la fortuna de conocer a magistradas que ahorita están en el Tribunal de Disciplina, pero sobre todo tengo la fortuna de aquel sueño que tuve cuando yo quería ser presidenta, de que de verdad tuviéramos un tribunal que nos escuchara, como decía Morelos, que Morelos lo decía. Claro. Que todo aquel que se queje tenga un tribunal. Cuando presentamos las denuncias contra el exauditor, que voy al Congreso del Estado. Por cierto, clave importante tú como contralora para que Avellaneda cayera. Entonces voy y presento, y les pedí eso a los diputados. Constitúyanse en el tribunal que Morelos quería que todos tuviéramos. Claro. Escúchenme. Puedo no tener la razón. Puedo estar equivocada. Puedo no haber integrado bien una investigación. Pero escúchenme. Y corregimos, sí es cierto, fue nombrada por el Congreso, ya asumió esas funciones de Tribunal Anticorrupción, y que bueno, se ocupa, porque luego hay ciertos personajes que se creen vacas sagradas. No, a ver, necesitamos ahorita una impartición de justicia dinámica, conocedora de la realidad social en la que estamos viviendo. No puedes estar encerrado en 4 paredes con aire acondicionado todo el tiempo. ¿Por Claro. qué? Porque tienes que saber lo que... A mí me encanta dónde está ubicado el tribunal, porque te enfrentas con la realidad del tráfico, de la inseguridad, y sabes cómo está viviendo el michoacano, sabes cómo está viviendo el moreliano, sabes cómo están viviendo la gente. ¿Por qué? Porque no dejas de ser gente. Claro, no estás en tu burbuja. No estás en tu burbuja. Encerrado en las 4 paredes. No, aparte, yo quiero que tú y que todos tomen en cuenta que yo cuando me dirijo a una audiencia, yo no me quedo en el atril. Uh-huh. Yo me bajo a caminar. ¿Por qué? Porque aunque sea servidora pública, no dejo de ser ciudadana. Claro. Y no dejo de ser Azucena, no dejo de ser mamá de mis hijos. Y cuando llego a mi casa, créanme que me aterriza la actitud adolescente de mis hijos, que todo cuestionan. Mamá, ya hicieron, Claudia, ya hizo esto. Mamá, es que los ministros están haciendo. A ver, hijo, es que mira. O sea, tenemos críticos en casa. Claro. Y tenemos que estar convencidos día a día de lo que estamos haciendo. Y predicar con el ejemplo. Azucena Marín, mujer honesta, de buen corazón, rebelde con causa, desde toda la vida. Enojona, regañona. No, yo creo que estricta y una mujer de probada honestidad. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Esto trata de mostrar, o así mostramos nosotros aquí, que nosotros no somos así. Nosotros no somos así. Sí. Gracias, amigos. Nos vemos en la próxima. Que tengan una bonita semana. Gracias. Disfruten. Esto es una revolución. Está aquí en las lonas. Se dice, no se trata de nosotros, se trata de los demás.
de que por el bien de todos, primero los pobres. Estamos viviendo una revolución pacífica en nuestro país. Dice, para todos, todo. Para nosotros, nada. Nosotros no somos